Gina como Claudia y todo el equipo de responsabilidad extendida del productor, quienes les van a realizar la presentación. Les recuerdo, por favor, que estamos dando inicio a la grabación. Estas grabaciones y la lista de asistencia se colgarán en el micrositio web de Azocars. Entonces, por favor, les agradecemos realizar sus registros y doy paso a Gina y a Claudia para que iniciemos la sesión. A todos, muchas gracias por su asistencia y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Bernal. Como decía Marcelo, discúlpenme un segundito, pongo la presentación porque no está en modo de presentación. Entonces, pues en esta ocasión vamos a manejar dos temas, los planes de gestión de envases y empaques y los planes de gestión ambiental de plaguicidas. Pertenecemos a un área específica que se llama responsabilidad extendida del productor. En esta área manejamos, además de los trámites que les nombré anteriormente, los consumos de llantas, baterías, medicamentos, computadores y periféricos y otros trámites que antiguamente pues el área se llamaba postconsumo. Entonces, pues estas jornadas, como le decía Marcelo, son de transferencia entre las dos autoridades, entre ANLA y CAR, y pues vamos a empezar con la resolución 1407, que como ustedes saben fue modificada por la 1342 de 2020 y está asociada a los planes de gestión de envases y empaques. En particular, yo soy la revisora encargada de este trámite. Entonces, a manera general, muchos de ustedes ya conocerán pues la norma, la 1407. Acá vamos a hacer como una pequeña introducción, recorderis de la misma, y pues cómo son las reglas, digamos, en esta norma desde el ámbito de aplicación, quién es el regulado y demás. Entonces, pues la resolución empieza en el 2018, como les decía, tuvo una modificación en 2020 y el objeto es reglamentar la gestión de residuos en específico de envases y empaques y de ciertas materialidades, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. ¿Quiénes están regulados en esta norma? Pues hay un ámbito de aplicación. Para los otros postconsumos, por ejemplo, para llantas hay una cantidad específica, una subpartida arancelaria. Para este plan en específico de envases y empaques, el ámbito de aplicación es si tú eres productor, es decir, si cumples con las características de, por ejemplo, fabricar o remanufacturar un bien o servicio y que este esté contenido en un envase o un empaque, si importas un bien para poner en el mercado nacional, si con marca propia comercializas este producto o utilizas un envase de único uso, como es el caso de los domicilios, pues ya estás en el ámbito de aplicación de esta norma y deberás establecer un plan de gestión de estos residuos. Una vez se consume el producto, pues el residuo de envase y empaque debe ser gestionado. Entonces, ¿a qué le apuesta esta norma? A los envases primarios, secundarios o de único uso. En la parte de arriba de la diapositiva vemos un ejemplo primario, entonces la botella de vino está en contacto directo con el vino, entonces sería el envase primario, el secundario es el que le ofrece protección a ese primario, y de único uso, pues como el mejor ejemplo que está acá es el tema de los domicilios, el papel stretch, el vinipel y demás. Entonces, esta norma tiene unas excepciones. Las excepciones están en 3 puntos específicos. Residuos peligrosos no van por esta resolución, tiene otra reglamentación. También madera y fibras textiles distintas a papel y cartón y fármacos y medicamentos que tienen un postconsumo que ANLA también le hace seguimiento. Entonces, acá es importante que ustedes conozcan esta línea de tiempo de envases y empaques. Entonces, si bien la norma sale en el 2018, pues cuando, digamos, debemos implementarla, pasa más o menos 3 años cuando ya, digamos, está en firme. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta norma ya definió un regulado, quien debía presentar estos planes de envases y empaques. Ahora en la norma nos decía que, como estaba en la 1407, debíamos presentar los planes en 2020. Con la modificación nos dan un poquito más de tiempo para presentarlos en 2021 en enero. Pero antes había una opción, esta norma daba como la oportunidad de gestionar de manera anticipada en 2020, si era de manera colectiva, es decir, varios productores, un proyecto piloto. Era como una antesala a esta norma, era como poder, antes de dar cumplimiento a la norma en 2021, establecer un proyecto que miráramos si tenía resultados y la ventaja era gestionar residuos en 2020
para ser certificados en este proyecto piloto y que lo gestionado nos sirviera para la primera meta que tiene esta norma, que es 2021 con un 10%. Entonces, el primer momento es esa presentación de proyectos piloto en 2020. Se radican más o menos 23 proyectos pilotos de colectivos y pues así, y esos se presentan en 2019 y así, digamos, vamos avanzando en la norma. Ya con la modificación de la 1407, con la 1342 de 2020, hay un artículo en específico que es el octavo, nos da unas características en particular. Ya sabemos que es para productores, pero también dice, tengan en cuenta que si usted es un productor existente, es decir, si usted existía antes de 2018, que pasa, la mayoría de casos son estos productores en el país, deberíamos presentar un plan en 2021. Si somos productores nuevos, el primer ejemplo era 2019, el plan lo teníamos que entregar ya no en 2021, sino en 2022. Perdóname que me quedó una imprecisión en la presentación. Y así iba rotando, digamos, esta condición de existente y nuevo. El productor que existiera en 2020 ya va a presentar el plan en 2023 y así sucesivamente, digamos, se va dando esa variación. Entonces también nos decían, hay que presentar un plan y cuando usted lo implemente, usted tiene que presentar año a año un informe de actualización avance. Esto está establecido en el artículo 3º de la 1342 y nos dice que el primer informe de actualización avance, que estos informes tienen una anualidad del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que para este caso es 2021, debían presentarlo los productores existentes en 2022. Es el escenario, digamos, en el que estamos. La línea de tiempo fue de 2019 a 2022. ¿Qué nos decían? Ya sabemos que había un regulado, quienes tenían que presentar el plan, si tenían la condición de productor, y también la norma les establecía una forma de erradicación. Entonces, para este caso, digamos, nosotros somos autoridad todos ambiental, pues teníamos el mecanismo de Vital, la ventanilla integral de trámites ambientales en línea. Entonces, la norma le decía, radique de esta manera. Antes ustedes saben, Vital lo manejaba ANLA, ahora lo maneja Ministerio. Entonces, le decía al productor, radique por Vital y debería tener como mínimo lo siguiente. Entonces, habla del artículo sexto, es como, les pongo un ejemplo de los términos de referencia que hay para, no sé, para hidrocarburos, para minería. Esto era parecido en los términos de referencia. Unas pautas para entregar estos planes de gestión de envases y empaques aplicaban para un solo productor o los que estaban aliados de manera colectiva. Entonces, estos eran como los términos de referencia, cómo nos debíamos guiar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Identificar quién era el productor y si había un operador logístico, un administrador de ese plan, un tercero que me ayudara a implementar el plan. Lo otro era que identificara los actores y las responsabilidades. Para esta norma hay actores tales como los gestores y los transformadores, recicladores de oficio, recuperadores de oficio, perdón. Digamos, estos son los actores llamados a participar en esta norma. También hablaba de determinar una línea base de materiales puestos en el mercado. ¿Esta línea base qué es? Yo tengo que determinar qué envases y empaques pude poner 3 años atrás de cuando presento mi plan en 2021 para de esta manera calcular unos porcentajes. Entonces, lo que ven en la pantalla, lo que ven al lado derecho de la pantalla, son cómo se establecían unas metas de aprovechamiento, unos porcentajes que si se dan cuenta van aumentando año a año y pues la idea, cómo se calculaba, entonces año base 2018 para productor existente versus lo gestionado en 2021, en la primera meta que es la de 2021. Entonces, para eso se calculaba como un año base, es la manera en la que el productor establece sus metas de aprovechamiento. Entonces, acá lo que les decía, la meta, cómo iba a funcionar logística, cómo era la logística inversa desde el transporte, la recolección, el acopio y demás que ponían estos productores, cómo iban a ser los mecanismos de recolección, un punto fijo, una campaña de una reciclatón, una jornada de limpieza, una recolección en casa a casa, pues las estrategias que a bien los productores quisieran establecer en estos planes. Mecanismos equivalentes, como les nombraba, en estos mecanismos, digamos, podíamos asociarnos con las corporaciones, con entidades, con otro tipo de empresa, con empresas y demás. Establecíamos una capacidad de la empresa transformadora. Para este escenario de la norma, el transformador es el que da una segunda vida al residuo, lo reincorpora al ciclo de vida productivo. Entonces necesitábamos saber
cuál era su capacidad instalada, depende del proceso que hiciera de reciclaje, valorización energética, coprocesamiento y demás, dónde se iba a establecer el plan. Si bien, digamos, el productor, sus operaciones eran en Bogotá, es probable que sus residuos vayan a otras zonas del país. Entonces, qué cobertura geográfica iba a tener ese plan y establecía pues programas de sensibilización y cultura, cómo yo iba a hacer que el productor me entregara sus residuos de envases y empaques. Entonces, esto es como la carta de navegación que tenía los planes de gestión de envases y empaques. Y también me decía que adicional a identificar, digamos, a identificar estos actores y demás, estos planes, en particular esta norma, dice que todo lo alleguemos, lo consignemos en un anexo. Entonces son tablas sencillas en las que si se pueden dar, pues está muy pequeñita la información, pero se identifica el productor, lo que les estaba diciendo, cuáles actores voy a relacionar, el fabricante del envase del empaque, el comercializador, el gestor, otros actores que estaban la academia, las corporaciones y demás. En otro anexo, pues también estaban los mecanismos de recolección, los tipos de aprovechamientos, la capacidad instalada de gestores y transformadores, y pues esto está resumido. Si ustedes, digamos, que ven la norma en el anexo 2, pues es tabla por cada uno de esos ítems que debíamos tener en los planes de gestión de envases y empaques. Entonces ya tenemos quiénes eran los regulados, cómo podíamos presentar el plan, y ahora hay otro punto importante, es cómo se podía presentar estos. Entonces, individual, solamente un productor hace pues no hace alianzas, no sé, con corporaciones, con otros actores, pero él, de cara al expediente permisivo de ANLA, solamente está él como productor. Los planes colectivos, pues eran varias personas, entonces había dos maneras de establecerlos. Uno, una persona jurídica, una empresa, se constituye para apoyar a estos productores y pues hacer la representación de las actuaciones administrativas que correspondan ante la entidad. Y la otra alternativa era un acuerdo entre productores, es decir, por ejemplo, los ingenios azucareros hacían un acuerdo entre ellos, era un solo sector y se presentaban como colectivo. Acá encuentran un ejemplo de los colectivos más grandes que encontramos en Europa, que ellos sí funcionan pues de manera colectiva, no individual. Entonces, listo. Ya identificamos quiénes, cómo hacerlo, cómo radicar, y ahora vamos a identificar un poquito los actores. Entonces, y las responsabilidades. El productor era el que formulaba, implementaba y actualizaba el plan y hacía estrategias, alianzas con las estaciones de clasificación y separación de residuos sólidos, con los gestores, con los recuperadores de oficio, apoyaba al fabricante en temas de innovación y codiseño de sus envases, de lo que ponía en el mercado, y ponía al consumidor final, que podemos ser nosotros, una persona de a pie o un cliente, los mecanismos para devolver los residuos de envases y empaques. Y implementaba pues esos programas para generar que se diera esta entrega por parte del consumidor final. El comercializador, pues es el actor que apoya al productor a, valga la redundancia, a distribuir, a comercializar, a vender su producto. Él no era el regulado es el productor, y este ayudaba a diseñar estrategias para recibir los residuos de los consumidores para entregárselos al productor en su respectivo plan. Los fabricantes de envases y empaques, su función es apoyar al productor en temas de inversión e investigación. Entonces, establecer estrategias, por ejemplo, para que los envases y empaques tuvieran menos peso, se utilizaran materiales de fácil recuperación y demás. Y contribuía también, debe contribuir a la implementación de los programas de sensibilización y cultura. El gestor, en este caso, de pronto nosotros tenemos la referencia de gestor, digamos, para normas de peligrosos, el gestor es el que hace la disposición final. En este caso, se divide en dos, como las acciones de dos maneras. Entonces, el gestor para esta norma es el que hace la recolección, la clasificación y el pesaje. Y el transformador, el gestor le entrega al transformador. El transformador es el que finalmente transforma ese material aprovechable en materia prima, lo convierte en un producto, en una materia secundaria, una materia prima secundaria que ya tuvo un procesamiento, y lo devuelve a la cadena productiva, bien sea para hacer actividades de reciclaje, valorización energética, procesamiento y demás, y es quien expide la certificación de esta acción. El consumidor final, la obligación era separar en la fuente los residuos de envases y empaques, entregar los residuos por los mecanismos de recolección equivalentes o fijos que estableciera el productor.
Los municipios, pues digamos, esta norma está muy de la mano con todo lo que hacemos con las actividades de servicio público de aseo. La norma dice que esta norma pues como que trabaja de manera articulada, no son normas complementarias. Entonces el municipio lo que debía apoyarnos o al productor era fomentar el aprovechamiento y que todas las actividades se dieran en el mismo sentido. Y las autoridades ambientales pues también está como obligación fomentar el tema del aprovechamiento y apoyar en el desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización que los productores, digamos, nos integraran. Entonces, listo. Acá ya en este punto, los planes se presentaron con los anexos que les nombraba anteriormente y pues en la segunda fase, que es como la implementación, me dicen que debo entregar ahora qué pasó en esa gestión que yo hice y también me nombran me nombran como la manera de demostrar esa gestión. Entonces, en la 1342 en el artículo tercero hablan en un parágrafo en específico de lo que debo llegar en ese escenario. Entonces habla del anexo 1 al 5 y lo vamos a mirar, digamos, de manera detallada. El anexo 1 es la certificación que genera el transformador, la persona que hizo como que cierra el ciclo de procesamiento de ese residuo. Entonces, lo que vemos acá es una certificación en la que se establecen unas condiciones de modo, tiempo y lugar en la que se hace la actividad, se identifica dónde se hizo, a quién estoy certificando en el respectivo plan individual o plan colectivo, qué tipo de residuo recibí, cartón, papel, plástico y demás, qué fue la actividad de aprovechamiento que hice, bien sea reciclaje, los temas energéticos, y esto es la manera en la que el productor certifica la gestión que hace durante el año inmediatamente anterior. ¿Qué me dice también? El anexo 2, que lo habíamos visto anteriormente, dice que lo actualice qué actores integré en la gestión que voy a reportarle a ANLA, que actualice la línea base, porque los colectivos tienen una dinámica de ingresos y salidas, entonces finalmente cuántos envases y empaques pusieron mis productores en el mercado y eso a qué meta equivale para saber cuánto tenía que aprovechar y es lo que estoy certificando en este informe de avance. Entonces también me habla que debo entregar otro anexo. Este anexo ya es específicamente el informe de avance y está compuesto por estas tablas de la tabla 3A a la tabla 3E. Entonces, lo que podemos ver en esas tablas es que es una carta de navegación en el que yo como productor le indico a la autoridad de manera detallada qué residuos de envases y empaques aproveché, cuál fue el número de certificado, en particular en el anexo que está en la parte superior de la presentación, cuál es el registro de la empresa transformadora que se hizo ante la autoridad ambiental competente, el tipo de transformación, creo que ya lo había hablado, la capacidad instalada de ese actor. Me habla de una cobertura geográfica en ciertos sitios del país, cómo hice la gestión, cuántas toneladas recolecté, cuántos puntos, mecanismos fijos o equivalentes instalé durante la implementación del plan y a qué envases y a qué materialidad de envases y empaques estaba apostándole recolectar, papel, vidrio, metal y demás. Y también me habla un tema, digamos, que es como el fuerte asociado a los temas de sensibilización y cultura ciudadana. También me habla un tema de inversión en la investigación, que creo que acá no quedó. Y esto, pues, digamos, con las condiciones de que los actores se articulaban, en particular estas últimas actividades de sensibilización y cultura ciudadana y ecodiseño. La norma lo mide en términos de la inversión que yo hice en esas actividades, el dinero que gasté respecto a un total de implementación del plan de envases y empaques. Entonces, obviamente esto tiene unas notas aclaratorias o unos soportes que debemos presentar respecto a si es una investigación con ecodiseño, un artículo científico, una alianza con una universidad, los resultados obtenidos, si es el tema de sensibilización y cultura, si hice una capacitación, los medios que utilicé para capacitar a esas personas, pues también tendremos que presentarlos en este informe de avance para que ANLA valide esta gestión. Bueno, acá hay un tema importante, digamos que la resolución 1342 nos dio obligaciones adicionales desde el productor a las corporaciones,
a nosotros como ANLA y demás. Entonces, importante para esta charla hacer énfasis en el tema del anexo 4, que seguramente ustedes lo tienen muy presente porque es algo que se empezó, una acción que se empezó a hacer por parte del transformador, que es el aliado que hace pues finaliza el tema del aprovechamiento y pues que era importante que él hiciera este registro. Entonces, el artículo sexto me dice que es una obligación de la empresa transformadora a partir del año pasado inscribirse ante la autoridad ambiental competente donde desarrolla sus actividades. En la norma hay una imprecisión y dice que el registro se hace ante ANLA, pero pues se aclara que ANLA regulará el tema del plan como tal, del productor, y esto en particular Ministerio lo asoció o nos dio esta nueva, digamos, obligación a las autoridades ambientales competentes donde el transformador hace sus actividades de aprovechamiento. Entonces, el transformador se registraba con este anexo. Este anexo era, me especificaba desde qué actividad de aprovechamiento estaba haciendo, dónde estaba ubicado, quién era el representante legal, el responsable y demás, qué materiales aprovechaba, si era por reciclaje, valorización, coprocesamiento u otra actividad. Y tal vez lo más importante de este registro era como una lista de chequeo, ¿no? Revisa, o sea, era como unas pautas que si estos transformadores podían tener, si hay lugar, no sé, un permiso. Por ejemplo, si yo proceso vidrio y lo voy a triturar y lo voy a lavar, es probable que necesitara utilizar el recurso o generar un vertimiento. Entonces, también era, digamos, si hay algún tipo de permiso de este caso, o como es residuo no peligroso, pues de pronto no aplicaba. El transformador, digamos, definía también como en el marco de sus actividades qué tipo de permiso y si lo requería, necesitaba. También este registro nos hablaba de identificar el proceso, entradas de salidas, un balance de entradas y salidas del material, en este caso del residuo, y pues como especificar muy claramente qué proceso estaba yo apoyando al productor y pues lo voy a certificar. Y también en este artículo sexto decía que a partir del 31 de marzo de cada año, el transformador tendría que, bueno, a partir del 2022, discúlpenme, tenían que informar a la autoridad si tengo un cambio. Es decir, yo en 2021 me registré ante la respectiva corporación y, no sé, aumenté mi capacidad instalada, mi proceso cambió, hago actividades adicionales. Estas modificaciones tenía yo que informarlas a la autoridad competente en 2022 en el marco del registro que ya venía haciendo. Es como para complementar el proceso año a año. Puede que esto nunca cambie, entonces pues las condiciones siguen siendo igual de operatividad para el transformador. La norma me hablaba también de un tema de sistema de retornabilidad. La retornabilidad, el mejor ejemplo que ustedes tienen es la gaseosa que ustedes, digamos, dejan como un dinero para ustedes en la tienda, van, compran la gaseosa, consumen el bien y lo devuelven. Este tiene un proceso de llenado y tiene muchos ciclos de retorno, digamos, a la cadena de comercialización, en este caso de la bebida. Entonces la norma dice, sí, este es un tema, se reconoce este tema de retornabilidad, no es un tema de reciclaje, porque el reciclaje es que, digamos, yo una caja de cartón le dé muchos usos porque no se está deteriorando, pero yo no, no fue diseñada para tener muchos ciclos. Entonces, acá le dice al productor, si usted tiene este sistema, identifíquelo, lo puede identificar a través de una como declaración de conformidad de primera parte diciendo, tengo un sistema, cumplo con unas fases, hay una política empresarial de este retorno y solamente para las metas de aprovechamiento, identifiquen una tabla en específico en la norma, aquellos que usted puso en el mercado como retornables y los perdió. Nunca recuperó ese envase y ese empaque, es como una pérdida, lo suma a la línea base para el aprovechamiento y los que completaron tantos ciclos que ya no pueden ponerse en el mercado y es necesario que los aprovechemos y los incluyamos en la meta respectiva. Entonces, listo. Acá, digamos, acotando un poquito en digamos, la función ya de como que tenemos como corporaciones, el artículo séptimo de la 1342 nos habla de las autoridades ambientales. Entonces, pues, digamos, en primera instancia nos apoyaban en el tema del registro del transformador
Y acá también a partir del 2022 nos hablan de reportar a la ANLA anualmente antes del 30 de abril de cada año el consolidado de esas empresas transformadoras que hicieron el ejercicio desde 2021, incluso lo pueden estar haciendo, digamos, este año. Entonces, acá también un llamado importante es en una tabla específica del plan, le preguntamos al productor si alguno de sus actores tiene un acto administrativo, un permiso, una concesión o algo cuando aplica, pues que tiene relación con las actividades que está haciendo en el plan, con las actividades de aprovechamiento y demás. Siempre hacemos la salvedad a nuestros productores, a nuestros usuarios, que recuerde pues que si es un tema de licencia, es una actividad que está generando un deterioro grave y pues necesita ser regulada a través de este instrumento. Y si hace uso de algún recurso ambiental, un recurso natural, pues será cuando a ello haya lugar objeto de tema de permisos, concesiones, autorizaciones y demás. Entonces, es importante que este registro que hacía la autoridad, Ministerio no nos da como un estándar si es un número, si es una codificación, si es algo alfanumérico, pero la idea es como tener ese consolidado de esos transformadores, reconocer que esos actores están en nuestra jurisdicción, reconocer sus actividades y pues articularnos con lo que hacemos desde ANLA para mapear a estos actores y de cierta manera identificar la actividad que están haciendo en el marco de estos planes que seguramente ya lo venían haciendo en el marco de los planes ambientales, de los PEJIGs municipales, perdón. Ya creo que esta es la última diapositiva asociada a envases y empaques. Entonces, quería comentarles, digamos, cuál es el escenario en este momento de este trámite. Se han presentado a la fecha, este dato es actualizado hoy, 268 planes. Activos tenemos 202 expedientes. ¿Por qué disminuyeron tanto? Porque muchas empresas que se presentaron individuales se unen a colectivos y pues desisten de ese trámite de manera individual. ANLA va a hacer seguimiento al 100% de estos planes presentados. Hay un equipo, digamos, designado, 2 revisores y 5 ejecutores para hacer, ya empezamos desde el seguimiento inicial y los seguimientos posteriores. ¿Qué tenemos planeado, digamos, hacer en esta segunda fase? Seguimientos documentales, que fueron los que hicimos en la primera instancia de los planes en 2021 y seguimientos con visita. Específicamente la visita, vamos a priorizarlo a los proyectos pilotos que les comenté. No sé, alguien tiene un micrófono apagado, prendido, me puede ayudar, por favor, para que no escuchemos eco. Gracias. Estos proyectos piloto, hay empresas como Andy, Punto Azul, Sempre, Lumina, son proyectos que también tenían su experiencia con otros, Sistema Verde también, con otros postconsumos, pero ahora también están apoyando al productor en envases y empaques. Queremos hacer unas visitas a estos proyectos piloto para identificar, esta es como la segunda parte como las dos pestañitas de la diapositiva finales, la posibilidad de hacer alianzas con la corporación, ministerio y nosotros para extender esas visitas, no sé, reconocer los centros de acopio, de almacenamiento de estos transformadores, mirar si es viable hacer estas alianzas como para identificar esos actores. Y pues es importante que si esto se da, si esto es viable, las visitas se realizarían a partir de los resultados obtenidos en el informe de actualización y avance, que es cuando yo digo qué hice en 2021 y con los anexos que vimos anteriormente, reporto a la autoridad. Es importante esto último, que estos informes en la norma se dividen en 2 momentos. En marzo se entregan los que tienen estos expedientes en ANLA, tienen una codificación PGE, planes de gestión de envases, y tienen una numeración. Empiezan con 1, digamos, y el año en el que se apertura el expediente. Entonces, en la norma dice que los expedientes creados en marzo y que terminan en 0 a 5 presentan el informe en marzo, y los que tienen el número de 5 a 9 deben presentarlo en abril. Entonces, en este momento estamos en esa recepción de estos informes de actualización avance. Entonces, desde envases y empaques, este es, digamos, la idea de lo que les quería compartir. Le doy paso a mi compañera Gina y si están de acuerdo, hacemos las preguntas cuando mi compañera termine su presentación. Gina, Bueno, si muchas quieres. gracias, Clau. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Gina Marcela Muñoz.
Soy la revisora del Pero creo que no se trámite te de... escucha muy bien. Se te ¿Aló, me escucha, escuchan mejor? se te escucha lejos. Ahora sí. Bueno, un segundo, por favor. ¿Me escuchan mejor ahora sí? Sí, yo te escucho mejor. No sé si el resto de personas se escuchan bien a mi compañera. ¿Nos pueden confirmar, por favor? Sí, se escucha mucho mejor. Vale, Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les perfecto. estaba diciendo, mi nombre es Gina Marcela Bulla, soy la revisora del trámite de postconsumo de plaguicidas. Nosotros regulamos la resolución, hacemos seguimiento a la resolución 1675 de 2013, que es la resolución que regula todos los envases, empaques y o embalajes de productos postconsumo. La resolución tiene como objetivo establecer los elementos del plan postconsumo para el retorno de los envases, empaques y embalajes a la cadena de producción, importación, distribución y comercialización, que es a lo que nosotros llamamos cadena de postconsumo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación o quiénes están obligados a presentar este plan? Todos los fabricantes o importadores de plaguicidas que sean titulares de los registros, tanto que hayan sido expedidos tanto por el ICA, para agrícola, pecuario y veterinario, y para INVIMA, desde el uso doméstico y salud pública. ¿A qué hacemos nosotros referencia o a qué hace referencia la resolución con relación a los fabricantes o importadores? El artículo 12º establece las obligaciones, que son las personas naturales o jurídicas que están en la obligación de formular, presentar e implementar estos planes. ¿Qué excepciones tiene esta resolución? Los fertilizantes y fumígeros, los cuales son productos a base de ingredientes orgánicos e inorgánicos. De resto, todo aquello llamado pesticida o plaguicida, el cual se deriva de su ingrediente activo tipo plaguicida, se convierte en objeto de seguimiento por parte de nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos dos momentos dentro del trámite. Un momento inicial, que es el plan de gestión de devolución de productos postconsumo, el cual nosotros hacemos seguimiento. Nuestro trámite no es de aceptaciones de plan o aprobaciones de los planes. Nosotros simplemente hacemos un seguimiento inicial al artículo 5º de la resolución, que debe contener como mínimo el resumen ejecutivo, información específica de los productos, los actores y niveles de participación, instrumentos de gestión, estrategias de comunicación a los consumidores y planificación de seguimiento. Básicamente es la estructura que debe tener el plan de gestión en cuanto a la línea de producción que tienen cada uno de los fabricantes o importadores. Desde nuestro punto de autoridad de seguimiento, simplemente es para conocer como tal cómo está estructurada la empresa, cuál es esa línea productiva que tiene, cuáles son sus actores y su nivel de participación, cuáles son los roles, sus funciones y sus responsabilidades dentro de la cadena de postconsumo, los instrumentos de gestión y las estrategias de comunicación a los consumidores. Es ver cómo promueven esa devolución efectiva de los envases, empaques y o embalajes que hayan contenido plaguicidas o hayan sido contaminados por estos. Y finalmente, la planificación y seguimiento hace referencia a las metas de recolección o las metas de cobertura poblacional. Siguiente, por favor. También es importante hacer una precisión, y es que estos planes se encuentran bajo una modalidad individual. Sin embargo, desde el inicio de la regulación de esta resolución, se empezó a manejar por medio de operadores logísticos. Estos operadores logísticos son los encargados de cumplir todas esas actividades a las cuales las empresas se han comprometido al presentar ese artículo 5º. Entonces, el operador logístico lo que hace
como su nombre lo dice, es operar y centralizar como tal la implementación de los planes. Aquí en la diapositiva podemos ver operadores logísticos que son reconocidos como Campo Limpio, cierre del ciclo, colecta, bioentorno, que hacen la recepción, el acopio y almacenamiento temporal de estos residuos y posteriormente hacen el transporte desde los mecanismos de recolección, ya sean puntos de recolección, centros de acopio o por medio de las jornadas de recolección, hacia las empresas gestoras que tienen las licencias, permisos o autorizaciones para llevar a cabo la transformación, el tratamiento final de estos residuos, ya sea por incineración, por coprocesamiento, valorización energética o incineración. Siguiente, por favor. Listo. Ahora pasamos a la segunda fase de nuestro trámite, que corresponde a los informes de actualización y avances del plan. Aquí nosotros, como autoridad ambiental, hacemos seguimiento al artículo 6. El artículo 6 básicamente se compone de las metas de recolección para los usos agrícola, veterinario, industrial, doméstico y salud pública, y las metas de cobertura de población para uso doméstico. Aquí podemos observar cuál es ese funcionamiento operativo, técnico y logístico, los mecanismos de recolección, cuál es ese cubrimiento geográfico en el cual las empresas han podido abarcar para llevar a cabo las actividades efectivas o pertinentes para hacer esa devolución de los planes. Y también podemos verificar cuáles son los instrumentos y mecanismos de gestión utilizados por las empresas para que su plan se cumpla. Lo mismo también podemos evidenciar los datos de contacto tanto de operadores logísticos como de las empresas gestoras y los actores involucrados. Asimismo, podemos revisar cuáles son esas licencias, permisos o autorizaciones ambientales que tienen estas empresas para llevar a cabo todas las etapas de las que se componen nuestros planes de postconsumo, las cuales son la recolección, el almacenamiento o acopio primario y temporal, el transporte y la disposición final o tratamiento final de estos residuos. A mano derecha podemos ver la tabla que se encuentra en el numeral 7.1 del artículo 7º, donde nos muestra cuál es el periodo de recolección, cuál es la meta de recolección mínima anual, por porcentaje, la meta, el año base para el cálculo de la meta y el año en el cual debemos presentar el informe de actualización y avance. Para quienes de pronto no conocen cómo es la dinámica de esta meta, básicamente el periodo de recolección es ese periodo. Entonces, no, aquí vamos a iniciar por el año de cálculo para el cálculo de la meta, ¿sí? Ese año base es lo que yo he puesto en el mercado, es decir, si en el año 2012 mi empresa inició, ya sea con la fabricación de los productos o la importación del producto, esa va a ser mi meta o mi base para calcular mi meta. Entonces, yo pongo en el mercado durante 2012 X cantidad de envases en el mercado, de productos en el mercado. Al siguiente año, yo lo que tengo que hacer es la recolección de acuerdo al porcentaje que me muestra en la segunda columna. De acuerdo a ese porcentaje, yo hago esa recolección durante el año siguiente y al año siguiente es que presento el informe de actualización y avance. Entonces, son 3 años de los cuales se compone la presentación del informe de actualización y avance. Siguiente, por favor. A continuación, vemos cómo es la meta de cobertura y recolección para los planes de doméstico. Vamos a iniciar con la meta de cobertura. La meta de cobertura, como se pueden dar cuenta en la mano izquierda en la tabla, tiene un periodo, una meta de recolección y un año de presentación del informe. Esta tabla la vamos a utilizar para llevar a cabo las metodologías que se encuentran en la mitad de la diapositiva y a mano derecha del slide para calcular esa meta de cobertura. ¿Cómo se hace? Yo puedo, como empresa, tengo la facultad de decir, me voy a guiar por la metodología de instalación de puntos fijos de recolección o me voy a guiar o me voy a ir por la cobertura con campañas de
recolección. Entonces, si lo hago por la metodología número 1, que es cobertura de punto fijo de recolección, mi ecuación es NP es igual a P por M sobre 50.000. ¿Qué traduce esta ecuación? Básicamente traduce el número de puntos de recolecciones a instalar es igual a P, que es la población de influencia. ¿De dónde obtengo esta población de influencia? Es la sumatoria de todos los habitantes de los municipios en los cuales yo he puesto en el mercado mis productos. Esa sumatoria la coloco y la reemplazo en P por M. ¿M qué es? M es la meta de recolección, es decir, es la segunda columna de la tabla de la izquierda, donde me muestra el porcentaje que debo cumplir de esa meta de acuerdo al periodo que yo estoy presentando o informando. Sobre 50.000, ¿a qué hace referencia 50.000? 50.000 hace referencia al número, es un estándar, ¿sí?, de habitantes que yo debo cubrir con ese número de puntos fijos de recolección, que debo abarcar 50.000 habitantes por cada punto que yo coloque, ¿sí? ¿De dónde saco esta población? Esta población de influencia la saco de las proyecciones que se han identificado en las bases del DANE. Ahora vamos con la cobertura de campañas de recolección. Esa es exactamente la misma ecuación, nada más que en este caso, cada campaña de recolección que yo haga me debe abarcar o cubrir 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, aquí, estas son las dos metodologías, estamos presentando las dos metodologías por medio de la cual se puede garantizar el cumplimiento de la meta de cobertura de los plaguicidas de uso doméstico. Ahora, para la meta de recolección del uso doméstico, tenemos que hasta el 2030 debe haber un incremento anual del 10% de recolección de los residuos con relación a lo recogido en el año inmediatamente anterior. Y a partir del año 2031, el incremento anual debe ser del 5%. Como se pueden dar cuenta, la diferencia con la meta de recolección de los plaguicidas de uso veterinario, agrícola, industrial y de salud pública es que esta meta de recolección se basa o está basada en la recolección del año inmediatamente anterior, no como la recolección de uso agrícola, veterinario, salud pública e industrial, que se basa en lo puesto en el mercado en el año inmediatamente anterior. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que está siendo en este momento muy llamativo por el alto impacto ambiental que ha generado y corresponde a las bolsas plásticas impregnadas con plaguicidas. Es pertinente indicar que estas bolsas tienen su material, se fabrican en polietileno de 0.08 milímetros de grosor, se perfora cada 76 milímetros y cada agujero tiene un diámetro de 27 milímetros. Clau, puedes apagar el micrófono, creo que se te abrió el micrófono, no te preocupes. ¿Qué colores se utilizan? De acuerdo a los criterios que se han venido generando, las empresas mediante estudios han visto que los colores como el azul, el transparente, el negro, el rosa, el blanco, han sido llamativos o han tenido una cierta importancia al momento de utilizarlas para repeler como tal las plagas, los mosquitos u otros animales más grandes como por ejemplo los pájaros que se alimentan del banano. Estos colores ayudan a hacer una barrera física, ¿sí?, en el cultivo del plátano o del banano, ¿sí? Por otro lado, las plagas como tal, ya de la fruta o del plátano como tal, se utiliza la impregnación de plaguicidas. ¿Cómo es este proceso? Básicamente en la bolsa se coloca una banda en la cual está impregnada el insecticida,
Normalmente tiene unas concentraciones del 0.5%, 1% o 2%, de acuerdo con la fase en la cual está el cultivo. Siguiente, por favor. Básicamente, el traer a colación el tema de las corporaciones autónomas regionales en este slide es básicamente porque es pertinente desde la autoridad ambiental que se tenga claro que necesitamos articularnos porque se está generando un impacto ambiental bastante alto por estas bolsas, toda vez que si bien hacen parte de un residuo peligroso y deberían estar contempladas dentro de la resolución 1675 del 2013, es un residuo que no tiene, digamos, la misma trascendencia con respecto a las metas de recolección en la resolución. Es decir, la resolución que nosotros tenemos la medimos a las empresas por metas, ¿sí? Y lastimosamente la meta está basada en peso. Entonces, si yo hago un equivalente entre el peso de una bolsa, ¿sí? Que a pesar de que su grosor es alto, no se va a comparar con un envase de polietileno, ¿sí? Que pesa más. Entonces, en este sentido, cuando las empresas solamente están enfocadas en dar cumplimiento a una meta, ¿sí? Se guían por ir a la recolección de esos envases, empaques, que son mucho más, tienen mucho mayor peso que una bolsa plástica impregnada de plaguicidas. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay una alta problemática en ciertas regiones al no tener, digamos, como esa rigurosidad de tener de pronto una meta diferenciada con respecto a este residuo. Sin embargo, es pertinente mencionar que la ANLA ha venido trabajando en mesas técnicas y jurídicas con el Ministerio con el fin, en el marco de actualizar la normativa, de revisar esas mejoras que se requieren y de esos vacíos que tiene la norma para empezar ya a modificarlas, ¿sí? Y darles inclusión. Y, por ejemplo, en este caso, incluir estas bolsas dentro de la regulación de residuo peligroso. ¿Sí? Adicional a esto, también es importante tener presente que cada una de las corporaciones dentro de su jurisdicción tiene un rigor subsidiario que le da la potestad de articularse con nosotros para diseñar e implementar acciones y estrategias que nos permitan a todos los competentes a que se vea la necesidad de recolección de este tipo de residuos, ¿sí? Por eso traje este slide a la jornada de gestión de conocimiento que tenemos el día de hoy para llevar un poquito a la sensibilización y concientización de acá todos como autoridades ambientales debemos aportar un granito de arena con respecto a esta problemática regional, porque pues de acuerdo a los estudios que se han venido registrando y de toda la investigación que se ha venido realizando con respecto a este residuo en particular, hemos encontrado que Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta y Quindío son las principales ciudades que tienen esta problemática, ¿sí? De pronto se me escaparán algunas que no se tienen en el radar, pero básicamente sobre estas ciudades es que se han venido registrando las investigaciones, se han venido haciendo los estudios sobre la problemática que este residuo está acarreando y concientizándonos que debe ser incluida, debe tener una inclusión importante dentro de las modificaciones que se vienen preparando para la normativa del decreto que regula el tema de residuos peligrosos. Y pues esta es una invitación a que nos articulemos como entidades ambientales para ver la necesidad
y de pronto desde el punto de vista de su diario o de su día a día, tener ese acercamiento con ustedes, hacer mesas con ustedes para poder dialogar sobre de pronto acciones que ustedes ya han venido tomando o han venido ejerciendo que tal vez desde el punto de la autoridad o del ente reglamentador como es ministerio, no se tenga el conocimiento, e invitarnos a que nos unamos para poder llegar a incluir y a ver y a detener esta problemática que se viene generando desde hace bastante tiempo, porque pues esto no es de ahora, es desde hace bastante tiempo. Y por último, agradecerles a ustedes por haber asistido a la jornada de gestión de conocimiento. Hasta aquí llegamos con el tema de residuos post consumo de plaguicidas. No sé si quieran iniciar con el tema de las... bueno, también antes de que se me olvide, es importante también decir que hemos, desde la política de economía circular, se han venido registrando mesas de trabajo regionales con estos productores de bolsas plásticas impregnadas de plaguicidas. A la fecha se han hecho 22 mesas. Adicional a eso también se han venido haciendo articulaciones con gremios de los sectores productivos para la construcción de nuevas guías enfocadas a la producción, al crecimiento verde y economía circular en el gremio y sectores productivos agrícolas, enfocados en el tema agrícola. Y no está de más contarles que el 23 de febrero del 2022, Colombia y Países Bajos firmaron un acuerdo cuyo propósito es fortalecer las acciones de la economía circular y un nuevo modelo de producción. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por haber asistido y no sé si tengan preguntas al respecto. Muchas gracias. Marlon, tienes la mano levantada. Si quieres, te escuchamos. Gracias. Quería hacer la pregunta si las bolsas de vivero de, bueno, ejemplo, palma africana, forestales, son considerados residuos peligrosos una vez se desechan los plásticos y pues si deben tener un tratamiento como tal. Discúlpame, Marlon, no escuché muy bien. ¿Las bolsas de qué? Discúlpame. Te repito, las bolsas de viveros de palma africana y de cultivos forestales se consideran residuos peligrosos una vez se desechan las bolsas y si debe dársele un tratamiento como residuo peligroso. Bueno, Marlon, es pertinente indicar que si estas bolsas contienen algún tipo de insecticida, herbicida, fungicida, ¿sí? Que el ingrediente activo sea considerado plaguicida, sí, esta bolsa se convierte en un residuo peligroso y debe ser dispuesto de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, entraría dentro de un plan de postconsumo de la 1675. No sé si te quedó clara la respuesta. Ahí tengo mala comunicación, pero te entendí que hacen parte de un plan postconsumo si están en contacto con plaguicidas. Sí, exactamente. Es decir, si dentro del vivero, porque no solamente se utilizan bolsas plásticas para los cultivos de plátano y de banano, sino existen otro tipo de funciones y de usos que se le están dando a este tipo de bolsas.
En ese caso, si están impregnadas, sí. Si solamente es para, si estamos hablando de unas bolsas de vivero, como por ejemplo los plásticos que se colocan para adecuar y darle unas condiciones óptimas al vivero para que los cultivos o el cultivo que se tenga allí adentro tenga cierta humedad, tenga cierta temperatura, se utilice para de pronto el tema del pH del suelo y regular ese tipo de características físicas que se le van a dar al vivero, no. En este caso no se requeriría de ser dispuestas como residuo peligroso. Pero si por el contrario lo estamos utilizando para repeler algún tipo de plaga y se requiere utilizar algún tipo de plaguicida, en ese caso sí debe ser considerado un residuo peligroso. Listo, por acá María Victoria tiene la mano levantada y después seguimos con Giovanni Wilson. Te Sí, buenas escuchamos, tardes. María Victoria. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Cruz, soy profesional de la CBC, Dirección Ambiental Regional RUT, con sede del municipio de la Unión Valle del Cauca. Pues de acuerdo a lo que estaba escuchando, nosotros sí consideramos que tenemos una problemática muy grande con el tema de las bolsas que utilizan para plátano. Primero, pues porque, a ver, lo que se había dicho, se había explicado en algún momento es que el fabricante o la persona que vende esa bolsa sería responsable de hacer la gestión para que haga pues nuevamente el retorno. Pero lo que siempre nos encontramos con asociaciones donde pues de cultivadores de plátano, que ellos les llevan, les vencen la bolsa, pero ellos quedan ahí con esas bolsas en campo. Uno encuentra que están llenas de barro, tiradas en medio del cultivo y es muy difícil que en esas condiciones un operador se la lleve, porque pues ellos dicen que la bolsa está contaminada, más de contaminada, está llena de barro sucia, entonces no hay forma como la retire. Eh, pues no sé, no vemos que haya como una posición clara hacia frente a estas empresas, también como es su responsabilidad frente a hacer una gestión para que esa bolsa pues sea debidamente sacada del sitio y tenga un manejo y una disposición adecuada, porque pues, si no nos va a seguir generando un problema de contaminación. Pues acá, por ejemplo, un gestor que es Campo Limpio, ellos recogen la bolsa, pero pues en esas condiciones y dependiendo de una cantidad, ¿no? Porque es que eso también hace un volumen que les va a dar capacidad cuando están haciendo la recolección de los envases. Que la bolsa esté limpia y que esté por lo menos seca, que no la entreguen llena de barro. Yo veo que también, pues, no se hace mucha falta de la persona que vende o distribuye, pues, de que haya como un más acercamiento y más responsabilidad frente a este manejo de estas bolsas. Y, por ejemplo, cuando se han hecho campañas post-consumo ya relacionado con lo que son los envases de plaguicidas de uso doméstico, yo veo que hay mucha debilidad en esa gestión de esos residuos porque así yo creo que hace más falta como intensificar más las campañas de que los operadores estén más dispuestos a generar unas estrategias, no sé, comunicativas de llegar a la gente, de con los mismos establecimientos comerciales de que se puedan tener puntos donde la gente sepa que se puede entregar o establecer unos mecanismos de unas rutas de recolección porque si no vamos a seguir viendo que la gente esos residuos los va a seguir depositando en la caneca de los residuos que van a relleno o que están pues sacando para aprovechamiento. Entonces, pues no sé, pienso que hay que plantear unas estrategias más fuertes y como de más impacto frente también a la responsabilidad del operador, de la persona que vende, que distribuye estos residuos. Tengo pues esas inquietudes.
Claro que sí, María Victoria. Precisamente, como les comentaba, tanto la autoridad como el ministerio se han sentado en mesas técnicas de trabajo en el marco de actualizar la normativa vigente, dando una inclusión a este tipo de residuos precisamente para regularlas y ser aún más estrictos con la esencia de la norma. Porque, pues, como vuelvo y les repito, la esencia de la norma, el espíritu de la norma está basada en una meta de recolección que es por peso, ¿sí? Entonces, como les hacía la equivalencia, no es lo mismo un peso de un envase o de una caneca que viene a granel el producto o el ingrediente activo de una capacidad de 5 litros, de 5 litros, de 5.000 litros, a una bolsa plástica, ¿sí? En ese sentido, digamos que hay una desproporción con respecto a este tipo de residuo. Sin embargo, aplaudo lo que estás diciendo, María Victoria, y concertar nuevamente estas mesas ante las autoridades ambientales, no solamente entre ministerio y autoridad ANLA, sino también con las corporaciones para lograr diseñar estrategias, como dices tú, de impacto que lleguen a generar esa necesidad de recolección, ¿sí? Independientemente cómo el agricultor llegue de pronto en su momento a bajarlos, porque pues sabemos que las zonas en las que se da el plátano son muy húmedas, entonces pues llueve, hay barro, hay lodo, y pues muy seguramente antes de que se recojan, se haga esa recolección para llevarlas a un punto de recolección, pues van a tener de pronto algún tipo adicional de contaminación, no solamente de trazas de plaguicida, sino también de barro, de lodo, de tierra, que a la final no debería tanto importar, ¿sí? Porque finalmente esas trazas de plaguicida son los que realmente nos están contaminando el suelo. Entonces, yo te invito a que hagamos parte de esas mesas, a que hagamos parte de la solución, ¿sí? De generar la necesidad, vuelvo, insisto, para que estos residuos postconsumo hagan parte de esos planes de postconsumo. Sí, estamos pues abiertos y nos interesa mucho pues porque realmente uno ve que en esa parte se queda como huérfano y nosotros pues operativamente tampoco alcanzamos a dar alcance a todos los sitios donde vemos que se está generando lo bueno es que las asociaciones mismas ya empiezan a preocuparse y nos empiezan a preguntar, mire, ¿cómo gestiono? ¿A quién le entrego? ¿Cómo lo llevamos? Entonces es bueno porque pues ya hay una preocupación de los mismos consumidores, pero pues sí también tenemos que brindar como unas estrategias claras de que la gente tenga acceso a entregar el residuo, porque pues si tampoco tienen la facilidad, lo más común que van a hacer es enterrarlo y irlo a tirar en cualquier parte. Entonces es lo que también tenemos que buscar y pues también buscar como un poquito más ese compromiso del productor, el distribuidor, que ellos sí pues comercialmente van, ofrecen, pero luego se desentienden, ¿no? Y cada quien pues a ver cómo resuelve y cómo gestiona, pero pues esto también es una cadena donde todos también tenemos que estar participando y más el que se está beneficiando con un ingreso por ese producto que está vendiendo. Entonces, pues sí pienso que hay que dejar cosas claras y con mucho más responsabilidades. María Victoria, y respecto a lo que nos preguntabas de envases y empaques, es importante tener presente que la norma es nueva. La norma empieza a aplicar en el 2018, se crea, perdón, en 2018 y es en 2021 cuando los productores empiezan, digamos, a presentar sus planes. El regulado es el productor. Como digamos, viste en la presentación, lo que tú haces énfasis en el tema de separación en la fuente, estamos varios involucrados, desde el consumidor final hasta las autoridades, los municipios y demás, porque el tema de separación en la fuente no es un tema nuevo, es un tema que hemos venido manejando incluso en el aprovechamiento que hay en los PEJIRs,
Entonces, el llamado acá también es parecido a lo que estaba manifestando Gina, es a que todos nos articulemos y específicamente estas campañas que tú referías de los temas de sensibilización y comunicación son las que los productores van a proponer, son las que nos propusieron en los planes, las que nosotros revisamos, hicimos un requerimiento si había lugar y son las que ellos implementan en 2021 y 2022 y los resultados, digamos, de las primeras campañas y demás los estamos recibiendo en los informes de avance. No es un tema fácil, tenemos código de colores, tenemos muchos instrumentos y estrategias para, digamos, fortalecer este tema de separación en la fuente, pero, digamos, en particular estos planes son nuevos, no son tan robustos como plaguicidas o otros postconsumo. Podríamos entonces seguir con Giovanni. Si quieres, abres el micrófono y... Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Dermón Galvi, soy profesional especializado en la Subdirección de Planeación y Fronteras de la Corporación Corponor. Simplemente a Gina, pues, agradecer por la presentación. Nosotros, nuestro director, y antes otros directores de las corporaciones, en este caso el doctor Gregorio Angarita, ha venido apoyando el tema. Nosotros nos hemos articulado con un operador que es la Fundación Bioentorno, y hemos logrado grandes avances desde el año 2012 hasta la fecha. No voy a dar cifras, pero es muy interesante la articulación con alcaldías, todo lo que dice la norma y con asociaciones de productores. Pero aquí encontraba precisamente una pregunta que quería hacer es, los distribuidores no se vinculan, o sea, la norma lo dice, pero no se vinculan. Ellos siempre dicen, no, el que está encargado es el laboratorio grande, nosotros por nada. Y ellos también, pues como decía aquí la compañera María Victoria, se están beneficiando del proceso y no hay forma de que ellos entren dentro de ese compromiso de apoyar estos procesos de recolección que llevan a recoger estos envases para que no lleguen a cuerpos de agua ni de pronto a acueductos o sean quemados o enterrados. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la parte de las empresas nos envían a nosotros los dictámenes técnicos ambientales. Y yo he escrito varias veces preguntándoles que por favor me digan dónde han hecho las capacitaciones, quién les está recogiendo, qué han recogido, pero es como un grito al aire porque no contesta ningún oficio. Ya tengo experiencia de varios oficios que he enviado y no contestan el oficio. No sé hasta dónde llega la responsabilidad solamente de mandarle a la corporación el dictamen técnico ambiental de un insecticida, un fungicida, un herbicida y contar la historia y no más. No dicen con quién están trabajando, qué están haciendo, o sea, cuentan qué han hecho, pero no hay evidencias de que uno pueda constatar que eso se esté haciendo en la zona. Y para último, la última parte es aquí en Norte de Santander, pues no sé si en el resto del país, con la entrada de tantos inmigrantes, pues llegaron muchísimos recicladores y estamos teniendo problemas en zona, no en todo el departamento, pero en varias zonas se nos están robando los envases. Y estos envases pues están yendo de pronto para recicladoras y eso es un tema muy delicado. Ya lo tocamos con el Instituto Departamental de Salud, con la Gobernación, en el Consejo Territorial de Salud Ambiental, en el COTSA, en la línea de la parte de residuos peligrosos, para articularnos con la policía, pero sí valdría la pena conocer si a nivel del país se está presentando eso, porque para nosotros es delicado ese tema, porque son zonas bien complicadas, donde pues hasta la policía no puede ir a estos sitios a incautar. Entonces, para nosotros es delicado, lo comento porque es una problemática que nos está presentando, porque se sabe que el envase es de alta densidad y pues lo pagan muy bien, entonces la gente se está metiendo a los cultivos a robarlos. Entonces, simplemente como para decir cómo con el ANLA y con el ministerio podemos hacer como un ejercicio de poder frenar un poco eso, porque pues se puede difundir por todo el país y eso sería muy delicado para todos. Simplemente eso. Muchas gracias por dejarme participar. Que Dios me lo bendiga.
Bueno, muy buenas tardes, Giovanni. Muchísimas gracias por haber asistido, primero que todo. Con respecto a las 3 preguntas, bueno, voy a iniciar con el tema de distribuidores. Como les comenté al principio, esto es una cadena y varios de los asistentes han reiterado el tema. Desde nuestra autoridad, la regulación se hace directamente al fabricante o al importador, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas obligaciones que tiene el fabricante o el importador? Como fabricante o importador de cualquier tipo de producto plaguicida, él debe regular su cadena desde que sale el producto, ya sea de su centro de acopio primario o desde su fábrica. ¿Sí? Es decir, aquí todos los actores involucrados tienen una responsabilidad compartida. ¿Sí? Los distribuidores también deben ayudar porque hacen parte del plan postconsumo. ¿Sí? Entonces, tanto el fabricante como el importador están en la obligación de que aquellos que hacen su comercialización y distribución a nivel nacional de sus productos se inmiscuyan en el plan, bajo el rol y bajo la responsabilidad de ayudar a que ese producto que se está vendiendo, ese envase, ese empaque, vuelva nuevamente a esa cadena, ¿sí? Desde la autoridad como tal, vuelvo y repito, nuestro objeto de seguimiento es el importador o el fabricante, ¿sí? Ya nosotros estamos también en mesas técnicas con los gremios, con los que son los titulares de los planes, para hacerles allegar todo este tipo de manifestaciones con respecto a las problemáticas ambientales que se vienen generando a partir de los planes de postconsumo, de acuerdo con lo que ustedes nos cuentan, ya sea por la recolección, ya sea por los actores involucrados, ya sean por los mecanismos de recolección empleados. En este caso, pues paso a la tercera pregunta que nos hace, y es cómo poder evitar el robo de este tipo de envases. Digamos que dentro de los mecanismos de recolección que se tienen estipulados dentro de la norma, pues son puntos de recolección y son centros de acopio. La mayoría de los operadores logísticos tienen sus propios centros de acopio y sus propios puntos de recolección que terminan siendo objeto de seguimiento por parte de la autoridad en cuanto a visitas, como lo comentaba mi compañera Claudia, son las visitas que nosotros hacemos porque hacen parte de lo que nosotros regulamos o le hacemos seguimiento. En este caso, no tanto para puntos de recolección, pero sí para centros de acopio. Una de las obligaciones que se tienen al momento de instalar uno de estos es que esté bajo llave, que esté custodiado, ¿sí? Que no se permita el ingreso de personal no autorizado. ¿Quién es personal no autorizado? Pues básicamente las personas que no saben cuáles son esas funciones o esas actividades más bien, que se desarrollan dentro de un centro de acopio, ¿sí? Que es la recolección, que es después la separación y clasificación de estos envases y empaques, ¿sí? De acuerdo a su densidad, de acuerdo a su material, bueno, a los criterios que ellos han ido diseñando e implementando dentro de los centros de acopio, ¿sí? Entonces, digamos que creería que una de las acciones a tener en cuenta es eso, revisar que esos mecanismos de recolección que se están empleando realmente lleguen a ser efectivos para evitar que estas personas lleguen a saltar este tipo de envases. Ahora, si ya es dentro de los cultivos de los agricultores o de los minifundios que hay en las regiones, ya ahí sí son campañas de sensibilización, de decirle al agricultor o a este consumidor final de no dejar a simple vista este tipo de materiales, sino todo lo contrario, darles un almacenamiento, así sea temporal, pequeño, en algún sitio de la finca para luego ser llevados a los puntos de recolección o esperar a que haya una campaña de recolección
donde se puedan entregar este tipo de residuos, ¿sí? Nuevamente, como le dije a la señora María Victoria, invitar a las corporaciones a que nos unamos y revisemos las estrategias que podamos implementar desde nuestras competencias para ayudar a que todas estas necesidades y todas estas manifestaciones que se están generando en este tipo de jornadas podamos mitigarlas. Si no las podemos prevenir, al menos mitigarlas de alguna manera. Y con respecto a la pregunta número 2, se me fue la paloma. ¿Me recuerdas cuál es la número 2? Perdón. Que presentan los dictámenes técnicos ambientales como un requisito que colocan ustedes, nos lo envían a nosotros. Nosotros le preguntamos, digamos, les escribimos que nos digan con quién están trabajando, dónde han hecho las capacitaciones, dónde están recogiendo, dónde están llevando. Y pues es un saludo a la bandera porque la verdad es que no tenemos respuesta. Parece ser que es simplemente el compromiso mío de como productor es entre mandarle, me dice Lala que le mande el dictamen técnico ambiental, se lo envío, pero a nosotros no nos responden. Puede ser que nosotros no somos la autoridad para exigirle esto, pero yo sí considero que pues que si mandan algo a la corporación, perdón, envían a la corporación algo y nosotros debemos saber qué están haciendo en la zona y a dónde están llevando esos envases, quién es el operador, o sea, porque ni idea lo mencionan ahí, pero nunca se acercan a la corporación, mire, yo estoy haciendo esto, he recogido esto, es simplemente como esa articulación que falta en ese proceso. Entonces, ya me cansé de mandar cartas, o sea, a mí me llega mucha información, pero yo mando cartas y nadie de los laboratorios me contesta, entonces es muy difícil pues que ellos contesten, no sé, porque no tienen compromiso con la corporación, entonces como para que el ALA lo tenga presente y decirle, bueno, cuando usted mande el dictamen técnico ambiental, si la corporación le pregunta, por lo menos responda, porque es que eso no puede ser así. Ah, ya te entendí bien el comentario, Giovanni. Creí que nos estabas escribiendo a nosotros la autoridad y no te estábamos dando la información que estabas requiriendo. Bueno, con respecto a esto, tomaré en cuenta, estoy tomando nota de lo manifestado por la corporación que representan en este momento para llevarlo ante la subdirección pertinente para que revisen este tema. Sin embargo, pues es de aclarar que cuando se entregan las licencias o los dictámenes técnicos ambientales, normalmente cuando se hacen las visitas a campo, ya sea a la planta o a la empresa como tal, normalmente se requiere el acompañamiento de las autoridades competentes, de las autoridades ambientales competentes. Entonces, en ese sentido, pues de pronto llevar a cabo esta manifestación que tú me haces para llevarla ante la autoridad y tomar cartas en el asunto sobre el tema o las que se tengan que tomar. Listo, muchas gracias. Wilson, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Wilson Román Márquez Daza, profesional especializado de Corpoesar. Bueno, ya la doctora María Victoria y Giovanni, pues ya avanzaron en eso. Sería de pronto fortalecer un poco la preocupación que yo tengo, la inquietud que tengo, que es la misma de ellos, y es en cuanto a dos cuestiones. ¿Qué tanto control o qué tanto seguimiento se hace de pronto a esos por así decirlo, revendedores, sobre todo en las cabeceras municipales, en los pueblos pequeños, donde hay 1, 2, 3 almacenes de productos agropecuarios, que tanto regulan y que tanta responsabilidad quieren ellos con este tema de la regulación esta y de la buena administración de esta parte. Y dos,
María Victoria, pues siempre se ha tocado la parte de los cultivadores de palma, los envases resultantes en los cultivos de palma, de banano, pero ¿qué pasa con los envases y recipientes resultantes de los cultivadores, sobre todo en la parte de serranía, de cultivadores de cebolla, del cilantro, de la yuca, del maíz, que también consume, o el del pequeño ganadero, que también adquiere bastantes productos pecuarios en envases plásticos, de vidrio, cualquier tipo de eso, y uno ve que parece ser que estos no están conectados, o no se cierra la cadena o la red, sino que, bueno, si hay el control o hay la responsabilidad del productor, el importador, el distribuidor grande, pero el pequeño, ese revendedor de pueblo, y el consumidor, el pequeño y mediano agricultor, eh, de la parte esta rural, qué compromiso adquiere, cómo se ve, porque uno se da cuenta que ahí se rompe, no se cierra la cadena y se rompe de pronto, hay un eslabón que queda por fuera en cuanto a cerrar el ciclo de responsabilidades con este tema. Muy buenas tardes, don Wilson, ¿cómo está? Bueno, con respecto a las preguntas e inquietudes que usted tiene, es pertinente indicar que nuevamente nuestro regulado objeto de seguimiento como tal, pues son los fabricantes o importadores de los plaguicidas, ¿sí? Como de allí es de donde parte esa cadena, ¿sí? Esa responsabilidad compartida parte de allí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fabricante o el importador pone en el mercado sus productos, de ahí empieza una cadena que se deriva de él, pasa al distribuidor o comercializador, al de ventas, posteriormente a lo que usted dice, ese gran distribuidor le vende a uno más pequeño, ¿sí? Que de pronto va a un pueblo o a un municipio mucho más pequeño, y allí se vende el producto, ¿sí? Ahora, el agricultor pasa a ser, o el agricultor, o bueno, el jefe técnico, el agrónomo, pasa a ser el consumidor final, ¿verdad? Y ahí es donde se devuelve la cadena. Entonces ahí ese pequeño consumidor, ese consumidor final debe devolverlo, ya sea a ese distribuidor pequeño, o a un distribuidor grande, o a un punto de recolección, o directamente a un centro de acopio, o dentro de las jornadas de recolección. Sin embargo, esta cadena pues es participación de todos, participación de pronto de una sensibilización, de darles a conocer a estos actores involucrados cuál es su participación, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad dentro de la misma cadena, para lograr como estrategia esa devolución de ese envase o ese empaque, ¿sí? Ya sea el distribuidor grande o ya sea el revendedor, como lo nombró don Wilson, para que se haga esa devolución de esos envases, ¿sí? Como tal, vuelvo y repito, esto es una articulación que nos toca hacer como entidades ambientales que regulamos este tipo de cosas. Nosotros tenemos unas competencias dentro de esta, así como las corporaciones tienen sus competencias dentro de estos planes, ¿sí? Que debemos llevar y debemos articular de tal manera que podamos abarcar todos estos actores, ¿sí? Por eso dentro del plan de gestión de postconsumo se habilitó un ítem o una obligación que habla del cubrimiento geográfico, ¿sí? El cual debe estar concebido en aumento, no solamente, como dice don Wilson, de cabeceras municipales o de capitales, sino que se abarquen esos municipios o veredas, ¿sí? Que no hacen parte de esas cabezas municipales o de la parte
rural grande, ¿sí? Pero todo esto, vuelvo y repito, es sentándonos a concertar estrategias y acciones que nos permitan abarcar a todos los actores involucrados para que desde el gremio, es decir, desde los fabricantes e importadores, se vea esa necesidad de ellos darle también ese seguimiento minucioso como el que nosotros les hacemos a ellos, que ellos también tengan la necesidad de hacerles ese seguimiento minucioso a sus distribuidores, a sus comerciantes, a sus gerentes de ventas, ¿sí? En cada uno de los municipios, cabeceras municipales o capitales del país, ¿sí? Como tal, una respuesta de cómo abarcarlos o cómo de una u otra manera regularlos, pues en este momento no la tengo, don Wilson, pero estamos precisamente para crear desde las falencias que se pueden evidenciar en el día a día, en las quejas que se llegan tanto a ustedes como corporaciones, como a nosotros como autoridad ambiental, poder generar de ahí una mejora continua en nuestros procesos para abarcar todo aquello que hace parte de un factor y de un aspecto fundamental dentro de la cadena postconsumo. Sí, gracias. María Victoria, ¿tienes la mano levantada? Sí, tenía otra observación, pues para comentarles, y nos los hemos encontrado muchas veces. Acá en la zona, pues se coordinan jornadas de recolección de envases de plaguicidas, donde pues participan las sumatas de los diferentes municipios, el gestor pues que está autorizado, y pues ellos ya en la planificación que hacen, proponen unas rutas de recolección, unos sitios donde se debe sacar el material, y esto ya lo hacen de determinados tiempos y ya tienen unos cronogramas establecidos. Pero la observación que nos hemos dado cuenta es que están pasando gente que son, pues, que uno los llama los chatarreros, y le están comprando el material a las personas o se lo están entregando a ellos. Pues eso en una reunión que teníamos con el gestor, y personas de UMAT y acá con los compañeros, pues nosotros también decimos que en una mesa que se haga, pues hay que también vincular a la policía ambiental. ¿Por qué? Pues porque nosotros pues vamos a una chatarrería, pero pues realmente el señor nos informaba que hasta tuvo amenazas porque pues él estaba diciendo es que él no le iba a comprar el material, pero pues él tampoco podía dar nombres porque pues ya lo habían amenazado. Entonces, pues uno de funcionario va a poner la cara, pero si realmente no hay un respaldo ya de la policía, pienso yo pues que pueden tomar ya otras medidas, pues prácticamente ahí no estaríamos haciendo nada. Nosotros pues como autoridad en un momento dado podemos llenar a imponer sanciones o suspender actividades a los usuarios o decirles, mire, usted no puede entregar y usted tiene una responsabilidad dentro de esta cadena. Pero pues sí me parece importante que hay que vincular policía, porque si usted ve pasando un carro, un camión, donde usted está identificando que llevan ese tipo de residuos, pues es parar y hacer como un decomiso, como lo hacemos con madera, como hacemos también retenes para fauna, pues también empecemos a trabajar eso, porque si usted ya coge un poco de envases de plaguicidas y ya lo revuelve con otras sustancias, pues ya está contaminando todo el material y no vamos a poder mirar qué están haciendo con eso. Yo pienso que sí es importante involucrar a la policía ambiental y también la parte de la promoción y la divulgación fuerte, donde se empiece a informarle a la comunidad a través de medios masivos cómo es el manejo, cuál es la responsabilidad y a quién sí tienen que entregarle ese material. Porque pues, nosotros sabemos que por la densidad y las características lo buscan mucho porque es un material fino. Entonces, hay que empezar a atacar todas esas situaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Victoria. Se tendrá en cuenta entonces. Giovanni y María Victoria Wilson tienen toda la mano levantada. ¿Tienen alguna pregunta adicional o...? No, simplemente para decirle a María, Quedó levantada. no, ya, yo sí, para decirle a María Victoria que nosotros hicimos una reunión con Salud Pública, que maneja el Consejo Territorial de Salud Ambiental, el COXA, y una de las estrategias que planteamos inicialmente era que ellos tenían el inventario de las empresas, de las recicladoras pues digamos, de aquí del área metropolitana. Vamos a citarlos a una reunión, vamos a hablar del tema y vamos a ponerlos en sobreaviso de que ellos no, o sea, hay una norma que establece que ese envase no puede ser utilizado para otro fin, sino tiene que tener el mecanismo de retorno. Y pues después de esta capacitación que tengamos, se empiezan a hacer operativos con el apoyo de la Policía Nacional a los sitios donde están las recicladoras. Si llegan a encontrar envases, pues eso es todo un proceso judicial que se les hace, y a Policía de Carreteras, como lo decía María Victoria, para que en carreteras, como ellos retienen ahí, hay puestos de policía de carreteras, tanto fijos como móviles, retengan a las personas recicladoras que llevan este tipo de envases. Ya hicimos una articulación para si los pueden bajar, los bajan, se hace el reporte, no sé, lo pueden judicializar a la persona y pasar esos envases pues al mecanismo de retorno con el operador con el que esté trabajando. Eso es como una conclusión, como para apoyar el tema, para ver si todos nos ponemos de acuerdo en lo que debemos hacer para evitar ese tipo de tráfico ilegal, se puede decir, tráfico ilegal de envases, de plaguicidas. Muchas gracias. Bueno, a todos entonces, muchas gracias por la participación activa, por No, la... si quieres, perdóname que te interrumpo, es que hay unas preguntas en el chat, no sé si las Ok, atendemos muy rápido, ¿te parece? Si quieres, yo listo. empiezo. ¿Te parece? Yo empiezo por una de María Patricia Orozco, que nos dice que sí que tiene una duda respecto a si una institución que no es productora, ni comercializadora, ni gestora, que hace uso de bolsas plásticas para entregar kits escolares, que sí requiere un plan de gestión de devolución de envases y empaques. María Patricia, el tema hay que mirarlo más integral porque no se puede ser tan tácito decir que no soy productor. El productor, te pongo un ejemplo de los bancos. El banco cuando entrega un souvenir, por ejemplo, una agenda, no sé, cierto, para vender sus servicios como banco, su misionalidad como banco, digamos, no es poner un producto como Coca-Cola en el mercado, pero está vendiendo un servicio. Entonces, al poner, digamos, ese souvenir, se convierte en productor y tendría que presentar un plan de gestión de envases y empaques. Respecto a esta institución que me preguntas, no sé si es una universidad, no sé si es un colegio en particular, si es una universidad y está, digamos, otorgando estos kits escolares como para ofrecer sus servicios como universidad, se convierte en productor y es responsable de estos envases, empaques y tiene que presentar un plan. Si lo que está haciendo es regalar esos kits, pues él tiene un proveedor, quien le vendió ese kit con todo lo que tenía, cuadernos, libros y demás, los envolvió en envases, empaques, en una caja de cartón, en un plástico. En ese caso, si el escenario es que él le compró a esa persona, el responsable es quien le provió esos kits escolares, porque en este caso la institución sería el cliente. Entonces hay que mirar los dos escenarios porque perfectamente puedo ser productor, comercializador o consumidor final. Claudia, buenas tardes para todos. Específicamente te estoy hablando de una caja de compensación familiar. Quien entrega pues los kits a las familias pues que están afiliadas a la caja de compensación, y ellos nos estuvieron entregando, nos enviaron a nosotros el plan de gestión pues para que nosotros lo revisáramos, pero pues quedamos como con esa duda inicialmente, si debían o no debían estar inscritos y presentar ese plan. Ok, María Patricia, no sé si con lo que te expliqué, digamos que un poquito claro, ellos como caja de compensación están vendiendo sus servicios, independiente, están regalando esos kits y están vendiéndose como caja de compensación. El responsable en este escenario es la caja de compensación y en ese sentido fue por eso que te presentaron el plan, pues que el plan debe ser presentado ante ANLA, no ante la corporación, pero sí estarían regulados, sí son responsables. En este caso, el consumidor final son los clientes que se afilian a la caja de compensación y él actúa como operador, como productor, perdón.
Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Y había otra pregunta, no sé si también tiene que ver con envases y empaques, perdóname Gina, que las miré por encima, creo que hay una tuya. Don Orlando pregunta que un subdistribuidor de corregimientos pequeños compra, dice presentaciones grandes, la reempaca en envases más pequeños y no tiene ningún control. Don Orlando, igual que como en el caso parecido, entonces esta norma va para envases primarios, secundarios y de único uso. Entonces, este subdistribuidor puede ser un comercializador y hay alguien más grande, un productor, que es el que está poniendo, este subdistribuidor solamente está ayudándole a poner en el mercado el producto, pero no es el que recibe el usufructo, no es el que tiene la marca propia y demás. Entonces, en este caso, si su merced la pregunta lo hace, ¿cuál es el control? El control es que finalmente el productor en el escenario que ponga un producto, bien o servicio en el mercado, es el responsable y quien deberá presentar estos planes de gestión de envases y empaques. Lo que les decía al principio, el ámbito de aplicación es un poquito es muy amplio, perdón, volver a repetirlo. Entonces, en este caso, nosotros identificamos y si él tiene alguna de las características que se importa, si no es comercializador, si no es fabricante, se utiliza un envase y empaque de único uso, como en el caso que nos preguntaba María Patricia de la caja de compensación, pues está obligado a presentar el plan de envases y empaques y de no presentarlo, es un incumplimiento a una normativa ambiental que será analizada a la luz de la ley 1333 de 2009 con el tema de sancionatorio de los procesos ambientales sancionatorios. Creo que solo quedaba una, Gina María. Alguien pregunta ¿cuál es la responsabilidad de los almacenes agropecuarios que venden los productos en los procesos de recolección de estos residuos? Bueno, con respecto a esta pregunta, debo decir que estos almacenes agropecuarios de competencia de seguimiento es el ICA, ¿sí? Ellos reglamentan este tipo de almacenes y tienen una normativa específica, una resolución, en este momento se me escapa, para hacerle seguimiento y ellos tienen unas obligaciones que deben cumplir con respecto a tener ese tipo de almacenes.